Durante siglos nos contaron una sola versión. Jesús nació en Oriente, predicó en Jerusalén, y su mensaje nunca cruzó el océano. Pero, ¿y si eso no fuera del todo cierto? Existen manuscritos olvidados, leyendas indígenas y símbolos ancestrales que revelan una verdad silenciada. Jesús llegó a América y lo hizo mucho antes que Colón. Las culturas originarias ya hablaban de un hombre de luz, de un Salvador que caminaba entre ellos y cuyas enseñanzas coincidían sorprendentemente con las del Cristo bíblico. Este relato fue callado por la Iglesia, ocultado por el poder. Pero hoy vamos a sacarlo a la luz. Suscríbete ahora y prepárate para descubrir la conexión sagrada entre Jesús y América. Una historia que puede transformar tu fe, tu visión y tu destino. 1. Las primeras llegadas de Jesucristo a América. Durante siglos ha existido la creencia de que la llegada de Jesús a América es una idea fantasiosa, propia de mitos y leyendas. Sin embargo, se han encontrado indicios que sugieren que, mucho antes de la llegada de Colón, un grupo de viajeros podría haber cruzado el océano en busca de nuevas tierras. Los relatos de estos misioneros de otras épocas se entrelazan con la historia precolombina, ofreciendo una nueva perspectiva sobre su influencia en los pueblos originarios. Muchos relatos, incluso dentro de tradiciones indígenas, mencionan a un ser divino que enseñó sobre el amor, la paz y la reconciliación con el universo. Interpretar estos relatos a la luz de la figura de Jesucristo abre un campo fascinante de investigación y reflexión. Uniendo mitologías y creencias, encontramos conexiones que revelan cómo, en el fondo, el mensaje de Jesús ha tenido un impacto más allá de las fronteras conocidas. 2. Las evidencias en las antiguas escrituras. Diversos textos antiguos han sido analizados en busca de evidencias que respalden la llegada de Jesús a América. Historias que parecían estar perdidas en el tiempo comienzan a adquirir significado al ser leídas en conjunto. Frases y enseñanzas que se asemejan a las del Nuevo Testamento hacen eco en las escrituras indígenas, sugiriendo que incluso en la lejanía de los continentes, el mensaje de amor de Jesús se manifiesta de manera sorprendente. Al profundizar en estos documentos, encontramos que los pueblos nativos han conservado narrativas que reflejan la llegada de este maestro espiritual. Estas escrituras antiguas son como espejos que reflejan las enseñanzas de meditación, la armonía con la naturaleza y el entendimiento del ser humano, mostrando cómo ello resuena con el discurso cristiano. Esa unión nos invita a reconsiderar el impacto de la espiritualidad jesuítica en el tejido cultural de América. 3. Las huellas en el arte precolombino. A lo largo de América se han encontrado impresionantes producciones artísticas que retratan elementos que podrían estar vinculados a la figura de Jesús. Desde esculturas hasta pinturas rupestres, el arte precolombino es un testamento de cómo las ideas espirituales fueron representadas por culturas que nunca conocieron al Hijo de Dios, al menos de manera oficial. Estas obras capturan la esencia de enseñanzas que parecen resonar con el mensaje de Jesús. Una intensa exploración de iconografías y simbolismos revela conexiones sorprendentes, donde el amor y la compasión son conceptos comunes entre las figuras representadas. Las culturas indígenas, a su manera, fueron portadoras de un lenguaje espiritual que, aunque diferente en forma, se acercaba a los ideales que Jesús promovía: la igualdad y la búsqueda de la paz. Podría ser que estas culturas estaban familiarizadas con verdades universales que hoy consideramos exclusivas de una única tradición. 4. Profecías indígenas sobre la llegada del Hijo de Dios. En diversas tradiciones indígenas, las profecías han sido una forma de transmitir sabiduría ancestral.
Algunas de ellas prevén la llegada de un Redentor, un ser que vendrá para partillar su mensaje de esperanza y amor. Asombrosamente, muchos de estos relatos parecen anticipar la figura de Jesús, sugiriendo que, aunque sus caminos no se cruzaron de forma evidente, sus enseñanzas han estado resonando en el corazón de las culturas autóctonas. La relevancia de estas profecías se intensifica al analizar cómo los pueblos originarios reconocieron en estas visiones la llegada de nuevos tiempos. En tiempos de colonización, dichos pronósticos se volvieron faros de resistencia y esperanza, iluminando un camino hacia la espiritualidad que trasciende el tiempo y el espacio. A través de estas narrativas resuena el eco de un futuro que abre puertas a nuevas comprensiones y a la conexión entre tradiciones distintas. 5. La ruta desconocida de los apóstoles. Existen teorías que sugieren que algunos de los apóstoles de Jesús habrían viajado hacia América en sus misiones de evangelización. Este enigma plantea un sinfín de preguntas. ¿Qué podrían haber encontrado en estas tierras? ¿Cuáles serían las enseñanzas que habrían compartido con los pueblos que aquí habitaban? La idea de que los seguidores de Jesús pudieron haber cruzado océanos para compartir su mensaje transforma constantemente la narrativa de la primera evangelización. A través de la historia, los cronistas han registrado relatos sorprendentes de encuentros entre europeos y pueblos indígenas, que a menudo evocan experiencias espirituales profundas. Algunas crónicas mencionan a figuras que han sido interpretadas como apóstoles, llevando la palabra de Jesús a nuevos mundos. Esto plantea un interesante debate sobre cómo las enseñanzas del cristianismo se entrelazaron con las creencias indígenas, formando un tejido cultural enriquecido y diverso que desafía la narrativa establecida. 6. Las enseñanzas de Jesús en culturas ancestrales. A través de los relatos orales de las culturas indígenas, encontramos un paralelismo entre las enseñanzas de Jesús y los principios que guían a estos pueblos. La conexión que se establece entre el amor al prójimo, la compasión y el respeto por la creación es innegable. Estos valores han sido cultivados a lo largo de generaciones, conformando la base de su espiritualidad. Los chamanes y líderes espirituales han comunicado desde hace siglos un mensaje de unidad y sanación que resuena con las enseñanzas de Cristo. Aunque pertenecen a contextos históricos y geográficos diferentes, los fundamentos éticos que ambos comparten demuestran que la búsqueda de la verdad y la conexión espiritual trascienden culturas y épocas. Esta unidad en la diversidad nos invita a repensar cómo podemos construir un entendimiento más profundo y solidario entre las diferentes tradiciones. 7. El misticismo en la fe andina. En las culturas andinas, el misticismo está profundamente enraizado en su forma de vida y comprensión del cosmos. Si bien estas prácticas pueden parecer distantes del cristianismo, muchos elementos son sorprendentemente afines a las enseñanzas de Jesús. Ritualidad, conexión con la naturaleza y el respeto hacia el ciclo de la vida son conceptos centrales que se reflejan en la vivencia de sus creencias. El misticismo andino florece en un marco donde la dualidad y la armonía son pilares fundamentales. De esta forma, los mensajes de amor y transformación encontrados en la vida de Jesús pueden ser redescubiertos en las enseñanzas de estas civilizaciones. El aprendizaje fluye en ambos sentidos, llevando a replantearse las categorías religiosas y acercarse a una espiritualidad más inclusiva y profunda, donde el trasfondo de lo que significa divino es explorado desde múltiples perspectivas. 8. Relatos orales que desafían la historia oficial. En las tradiciones orales de comunidades indígenas,
Hay numerosas historias que desafían y enriquecen lo que se conoce como historia oficial. Estas narrativas, transmitidas a través de generaciones, a veces mencionan la llegada de un ser divino o maestro que trae un mensaje de amor y sabiduría, resonando con la figura de Jesús en la mente y el corazón de los oyentes. El poder de la oralidad es extraordinario, ya que permite que el pasado cobre vida a través de relatos que trascienden el tiempo. Los ancianos cuentan las vivencias de sus antepasados en una forma que ambas invita a la reflexión y desafía las verdades asumidas en la historia oficial. Esto subraya la importancia de la memoria ancestral y la necesidad de dar voz a las narrativas que han sido silenciadas, fomentando un profundo diálogo cultural que nos acerque a una comprensión más rica de la existencia humana. 9. Las conexiones con la cultura maya. La civilización maya, conocida por su asombroso avance en matemáticas y astronomía, también cuenta con un sistema espiritual rico y complejo. Existen múltiples indicios que sugieren que algunos conceptos e ideales en su cosmología pueden estar relacionados con las enseñanzas de Jesús. La búsqueda de la verdad, la espiritualidad del ser y el amor hacia la comunidad son ideales presentes en ambas tradiciones. Por más de 1000 años, los mayas han trabajado para interpretar los mensajes del universo. Esto incluye relatos que podrían verse en paralelo a pasajes del Nuevo Testamento, sugiriendo una conexión que desafía las fronteras culturales. La profunda reverencia por la vida y el cosmos en la espiritualidad maya se celebra en sus ceremonias. Así, al mirar sus tradiciones con una lente abierta, podrían surgir nuevas interrelaciones que enriquecen ambas creencias y muchas más. 10. El legado de los profetas americanos. A lo largo de la historia, múltiples figuras han emergido como líderes espirituales, transmitiendo enseñanzas que resuenan con las de Jesús. Estos profetas americanos, muchas veces olvidados, han sido portadores de mensajes de amor y paz en medio de contextos difíciles que enfrentan sus comunidades. Una revisión de estas figuras resulta esencial para apreciar el alcance del legado espiritual en América. Las enseñanzas de estos profetas a menudo abordan cuestiones de justicia social, amor hacia el prójimo y conexión con la tierra. A medida que escuchamos sus historias, nos adentramos en una red de corazones y mentes que, a través del tiempo, han compartido el deseo de un mundo más justo. Este legado de esperanza nos recuerda que los ideales de Jesús han encontrado un hogar en diversas culturas, donde el espíritu humano busca constantemente la luz. 11. Revelaciones ocultas de los códices. Los códices antiguos han sido depositarios de una vasta cantidad de conocimientos, y su estudio revela conexiones sorprendentes con las enseñanzas de Jesús. A través de su revelación, se generan diálogos de entendimiento entre diferentes cosmovisiones, sugiriendo que la historia ha ocultado mucho más de lo que conocemos sobre la espiritualidad en América. Al descifrar estos códices, encontramos no solo sabiduría espiritual, sino también las luchas de los pueblos por mantener su esencia en un mundo que intentó borrar su identidad. A menudo, estos textos contienen relatos que aluden a un ser superior o enseñanzas que invitan a la reflexión sobre la vida y la muerte, temas que también estaban presentes en el mensaje de Jesús. Esta conexión no es casual, sino un llamado para explorar los lazos que unen distintas tradiciones dentro de un mismo camino espiritual. 12. La figura de Jesús en el Templo de América. En algunos templos y sitios sagrados de América, hay representaciones que, si se observan detenidamente, podrían aludir a la figura de Jesús. Desde imágenes icónicas a rituales específicos,
Estas prácticas reflejan la llegada de un mensaje que invitaba a la unidad y la compasión. Profundamente enraizadas en las visiones locales, estas inscripciones ofrecen pistas sobre el diálogo espiritual entre diferentes culturas. Los templos no solo se erigen como edificios, sino como espacios donde se entrelazan creencias ancestrales y la historia de la llegada de nuevas ideas. Las manifestaciones artísticas invitan a una interpretación donde el amor y la sabiduría se encuentran. Al conectar estas expresiones culturales con el mensaje de Jesús, abrimos puertas a nuevas comprensiones de la espiritualidad que honran todas las tradiciones en igualdad y respeto. 13. La influencia de la espiritualidad nativa. La espiritualidad nativa ha impactado fuertemente en los sistemas de creencias a lo largo de América, permitiendo que la esencia de enseñanzas como las de Jesús sean reinterpretadas a través de un lente diferente. Esta interactividad ha resultado en un sincretismo religioso que, aunque diverso, resalta el deseo común de buscar un propósito espiritual en la vida. Al observar las prácticas y ritmos de las ceremonias nativas, vemos cómo se entrelazan con las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la comunidad y la conexión con lo divino. Las voces de estos pueblos nos invitan a comprender que, a pesar de las diferencias, el espíritu humano busca lo mismo en cada rincón del mundo: amor y entendimiento. Esta revelación llama a una apreciación más profunda de las tradiciones y cómo se alimentan unas a otras buscando la verdad última. 14. Historias de sanadores indígenas. Tradicionalmente, los sanadores indígenas han sido figuras centrales en la lucha por la salud y el bienestar de sus comunidades. A menudo se les asocia con acciones similares a las de Jesús, quien abrazaba y sanaba a los dolientes. Estas historias, que a menudo pasan desapercibidas, revelan el impacto que estos espíritus guías han tenido en la formación de un diálogo sanador. Los sanadores no solo son curadores, también son portadores de un mensaje de amor y compasión. Sus relatos muestran la conexión entre el bienestar físico y espiritual, retratando un entendimiento profundo sobre el ser humano y su entorno. Al conectar estas narrativas con el legado de Jesús, encontramos un camino hacia la sanación que aboga por un entendimiento holístico del cuerpo, la mente y el espíritu. Esta esencia transforma la forma en que vemos la salud y refleja la universalidad del amor, el deseo de ayudar y curar al prójimo. 15. El viaje a través de los siglos. El tiempo ha tejido una historia rica y compleja sobre las experiencias vividas por las comunidades indígenas frente a la llegada de nuevas espiritualidades. A lo largo de los siglos, muchas han enfrentado no solo el cambio de sus sistemas de creencias, sino también la resistencia de mantener su esencia en medio de la colonización. Este viaje a través de la historia es un testimonio de la resiliencia y la adaptación. Existen numerosas historias de resistencia donde se logró mantener vivas las enseñanzas de los ancestros, fusionando elementos con nuevas visiones como las traídas por el cristianismo. Este proceso no fue simple ni lineal, pero la evolución de la fe en América refleja la necesidad humana de encontrar sentido y conexión en el mundo. A medida que miramos hacia atrás, reconocer y honrar estos caminos es esencial para construir puentes que nos acerquen y enriquezcan nuestras tradiciones compartidas. 16. Las pruebas arqueológicas de su visita. El vasto continente americano esconde tesoros individuales de su historia y con él pruebas que podrían respaldar la llegada de Jesucristo. Diversos hallazgos arqueológicos han generado un nuevo campo de estudio, donde los científicos se esfuerzan por esclarecer los misterios que el tiempo ha dejado atrás.
Estas pruebas están comenzando a plantear preguntas fundamentales donde la figura de Jesús cobra una nueva dimensión. Al investigar estos sitios, se han descubierto artefactos y símbolos que enlazan con los principios cristianos. Al analizar estos elementos, surgen hipótesis que podrían confirmar la posibilidad de que su mensaje había llegado a estas tierras. Esta búsqueda constante de la verdad nos invita a explorar lo desconocido y permite que la historia evolucione al añadir nuevas narrativas al relato que se ha mantenido silenciado durante tantos siglos. 17. La lucha de los cronistas por contar la verdad. Los cronistas que documentaron sus experiencias durante la llegada de los europeos a América a menudo se encontraron atrapados entre dos mundos. Muchos de ellos enfrentaron conflictos internos al tratar de transmitir la verdad de lo que observaban, y las contradicciones entre sus creencias y las de los pueblos indígenas les dejaron un profundo impacto. La lucha por relatar una historia veraz se refleja en sus escritos. Algunos de estos cronistas han incluido referencias sutiles a la espiritualidad de los pueblos nativos, reconociendo en sus relatos prácticas que se asemejan a los valores cristianos. A través de sus plumas se comparte un mensaje de esperanza en un contexto que a menudo se centró en la conquista y la dominación. Esta resistencia intelectual sigue inspirando a las generaciones actuales, incentivando el diálogo y el entendimiento entre distintos sistemas de creencias. 18. La resistencia de los pueblos originarios. La historia de los pueblos indígenas es también una historia de resistencia. Ante la llegada de poderes coloniales que buscaban erradicar sus creencias y costumbres, han mantenido viva su esencia a pesar de las adversidades. Esta lucha por preservar su identidad espiritual incluye la resistencia al olvido, donde la figura de Jesús aparece a veces como un símbolo de liberación y esperanza. Las narrativas de resistencia son fundamentales en este proceso. Se consideran prácticas donde las enseñanzas de Jesús se entrelazan con las historias sagradas de los pueblos indígenas, formando un nuevo camino por recorrer. A medida que estas voces emergen, van transformando la narrativa histórica y dando luz a la idea de un mundo en el que todas las creencias pueden coexistir. La valentía de estos pueblos sigue iluminando el camino hacia una mayor comprensión espiritual. 19. Interpretaciones alternativas del Nuevo Testamento. Las diversas tradiciones culturales han dado lugar a interpretaciones únicas del Nuevo Testamento que reflejan sus contextos específicos. A medida que se estudian las enseñanzas de Jesús desde diferentes ángulos, muchas de ellas resuenan con los principios de las filosofías indígenas, ofreciendo visiones que abren nuevas posibilidades en la espiritualidad. El diálogo intercultural en esta narrativa revela que, a pesar de las diferencias, el mensaje de amor y unidad puede ser comprendido en un lenguaje común. Estas interpretaciones nos invitan a explorar el simbolismo y a buscar conexiones entre experiencias vividas en mundos tan diversos como el indígena y el cristiano. Este viaje por las enseñanzas de Jesús continúa desafiando y ampliando nuestras concepciones sobre lo que significa ser humano y espiritual en el contexto de la vida. 20. La historia no contada de la Inquisición en América. La llegada de la Inquisición a América marcó un oscuro capítulo en la historia, donde creencias y prácticas espirituales fueron reprimidas. Sin embargo, es en esta opresión donde se encienden historias de resistencia y valentía por parte de quienes lucharon por mantener viva su espiritualidad, incluyendo conexiones con el mensaje de Jesús. Los relatos de aquellos que aún abogaban por la justicia y la verdad en medio del terror forman un poderoso testimonio de resistencia. Se argumenta que el espíritu de Jesús
Fue un faro para quienes enfrentaron persecuciones, llevando esperanza a aquellos oprimidos. La historia de esta lucha sigue resonando, llamando a la reflexión sobre la perseverancia del espíritu humano frente a la adversidad e inspirando un camino hacia una espiritualidad más inclusiva y comprensiva. 21. Símbolos ocultos en la iconografía colonial. Al observar la iconografía colonial en América, encontramos símbolos que a primera vista parecen pertenecer solo a un contexto europeo. Sin embargo, al analizar detenidamente, surgen rasgos que podrían estar conectados con la espiritualidad indígena. Esta intersección invita a reflexionar sobre cómo las imágenes y los conceptos se han fusionado con el tiempo. La iconografía muestra una rica mezcla de caminos espirituales, donde la imagen de Jesús se entrelaza con símbolos y rituales presentes en las culturas precolombinas. Esta conexión entre creencias se revela como una forma de resistencia y adaptación frente a la llegada de nuevas espiritualidades, donde ambas tradiciones encuentran ecos en sus enseñanzas. A medida que exploramos este diálogo visual, descubrimos el potencial de crear un entendimiento más amplio y enriquecedor del mundo espiritual. 22. La conexión entre las tradiciones orales y la escritura. Las tradiciones orales han sido fundamentales en la preservación de la cultura y espiritualidad en América, y al entrelazarse con la escritura, se presenta una plataforma para la creación de un nuevo discurso. Este proceso de traducción permite dar voz a historias que han estado sin contar, añadiendo nuevos matices a las enseñanzas de Jesús. A medida que las tradiciones orales son documentadas, surgen paralelismos que adquieren fuerza en las narrativas compartidas. La esencia de las enseñanzas se mantiene incluso cuando son interpretadas a través de diferentes filtros culturales. Esta unión se presenta como una invitación al diálogo entre culturas, invocando la búsqueda de una verdad compartida donde el amor y la comprensión prevalezcan. 23. Cultos que veneran a Jesús en América. La evolución de las creencias y cultos que honran a Jesús en América ha tomado muchas formas. A medida que las tradiciones se encuentran y entrelazan, surgen prácticas que integran elementos tanto del cristianismo como del misticismo indígena, creando un fervor espiritual único. Este sincretismo refleja la búsqueda de conexión entre lo divino y lo humano. Al explorar estos cultos, descubrimos cómo los pueblos han encontrado formas de honrar el mensaje de amor de Jesús, al mismo tiempo que preservan su identidad cultural. Esta intersección creativo-religiosa resulta en una celebración de la vida donde las creencias confluyen, brindando a sus practicantes una experiencia espiritual enriquecedora que trasciende las fronteras culturales. 24. Misteriosas imágenes de Jesús en América Latina. Sorprendentemente, varias imágenes relacionadas con Jesús han sido encontradas en diferentes contextos a lo largo de América Latina. Estas representaciones evocan una serie de preguntas sobre su origen y significado, generando un interés profundo en descubrir cómo estas visiones llegaron a materializarse en un entorno diverso y rico en simbolismo. Las imágenes no solo cuentan historia, también representan una forma de conexión espiritual que se ha cultivado con el tiempo. A través de estas misteriosas representaciones, se despiertan reflexiones sobre la influencia de Jesús en el tejido cultural de América Latina, así como el deseo de las comunidades de plasmar su comprensión de esta figura en formas que resuenan con su propia espiritualidad. ¿Qué verdades podrían esconder estas imágenes? 25. Las visiones de los indígenas sobre la redención.
En muchas culturas indígenas, la noción de redención se manifiesta de distintas maneras que sorprendentemente resuenan con las enseñanzas de Jesús. Estas visiones de salvación no se limitan a un mensaje de resignación, sino que invitan a la comunidad a tomar parte activa en su propia liberación espiritual, utilizando el amor y la compasión como herramientas de transformación. Los relatos de redención abordados en las tradiciones indígenas permiten una conversación más amplia sobre el significado del sacrificio y la esperanza. Al explorar estas historias, se revela un camino donde la búsqueda por el bienestar se erige como una llamada a la acción colectiva, llevándonos hacia una conciencia compartida en la que las enseñanzas de Jesús encuentran un eco en las aspiraciones de los pueblos indígenas. 26. La fusión de creencias en la colonización. La colonización no solo trajo destruidas estructuras sociales, sino también una mezcla de creencias que llevaron a la creación de un nuevo paisaje espiritual. En este proceso, las tradiciones indígenas y cristianas comenzaron a encontrar puntos de contacto, entrelazando rituales y enseñanzas que prosperaron en medio de la adversidad. El desafío de las culturas nativas a menudo consistió en retener su sabiduría ancestral mientras absorbían nuevas ideas de diversas tradiciones. Esta fusión, aunque problemática, resultó en un dinamismo espiritual que ha dejado huella en las prácticas religiosas contemporáneas. Al revisar la historia, entendemos que el sincretismo no solo es supervivencia, sino también un camino hacia la creación de nueva sabiduría espiritual que refleja el deseo humano de trascender la división. 27. Resistencia cultural y espiritual. La resistencia cultural y espiritual ha sido un pilar esencial en la lucha de los pueblos indígenas por mantener su identidad frente a la amenaza de la homogeneización cultural. El legado de estas luchas está imbuido en sus tradiciones y en su forma de vida, recordándonos que la búsqueda de esperanza y amor trasciende las fronteras impuestas por la historia. La resistencia se manifiesta en manifestaciones artísticas, rituales, idiomas y modos de vida donde las enseñanzas de Jesús, a menudo reinterpretadas, han encontrado un lugar junto a las creencias indígenas. Este entrelazamiento no solo es una mezcla, sino un testimonio de la fuerza del espíritu humano que busca recuperar su esencia en la historia. Esta lucha por preservar lo sagrado en todo su esplendor es un acto de amor verdadero. 28. La figura de Jesús en el sincretismo religioso. En el largo proceso del sincretismo religioso, la figura de Jesús ha adquirido múltiples significados en distintos contextos. Desde ser visto como un salvador, a convertirse en un símbolo de unidad entre diversos pueblos espirituales, su figura encarna la fusión de tradiciones que han florecido cuando se han enfrentado al desafío de la colonización. Este diálogo entre creencias invita a una reflexión profunda sobre cómo personas de diferentes trasfondos encuentran en Jesús un espacio para explorar la identidad espiritual. Al desmitificar la singularidad de su figura, podemos encontrar un significado más amplio y diverso que se enriquece al vivir entre diferentes mundos. Esta búsqueda de significado trasciende el tiempo y reafirma la conexión espiritual de los seres humanos. 29. Narrativas olvidadas de héroes anónimos. La historia de la espiritualidad en América está llena de héroes cuya visión y valentía han sido eclipsadas por el relato dominante. Estas narrativas olvidadas son tesoros que nos enseñan que en cada rincón del continente hay comunidades que han mantenido su fe a pesar de las adversidades. La figura de Jesús a menudo ha servido como fuente de consuelo en estos relatos.
Las historias de estos héroes anónimos reflejan el poder del amor y la compasión en medio de la lucha, posicionándose como faros de esperanza. A medida que rescatamos estas voces, podemos apreciar la rica tapestría de creencias y resistencia en la búsqueda de un mundo más justo. En este camino también hallamos que el mensaje de Jesús sigue vivo en las acciones cotidianas y los sacrificios de quienes lucharon para compartir un futuro prometedor. 30. La búsqueda de la verdad en la historia. Explorar la historia de Jesús en América es, al final, una búsqueda de la verdad. A medida que atravesamos distintas narrativas y relatos, surge un entramado que sostiene la importancia de cuestionar y reevaluar lo que se ha dado como cierto. Esta búsqueda no representa solo la reivindicación de las comunidades indígenas, sino la responsabilidad colectiva de reconstruir un legado que una vez fue silenciado. Las verdades ocultas de la historia nos invitan a ser parte activa en la creación de un futuro donde todas las voces sean escuchadas. Al abrir nuevos diálogos, se nos ofrece la posibilidad de integrar las enseñanzas de Jesús en una conversación que honre diversas tradiciones y creencias. Este es un llamado a abrazar la diversidad y a encontrar un camino hacia la unidad en la diferencia, donde juntos construyamos una historia que se base en el amor y la comprensión. 31. Los secretos de la fe indígena. La fe indígena, muchas veces desestimada o malinterpretada, es una fuente de sabiduría. Sus creencias y prácticas ofrecen un enfoque espiritual que invita a establecer vínculos con el entorno natural y reconocer la sacralidad de la vida. Estas enseñanzas, aunque diferentes, a menudo resuenan en armonía con los principios de amor y compasión que Jesús defendió. Al investigar estas dimensiones de la fe indígena, encontramos secretos y verdades que han perdurado a lo largo del tiempo. Esto fomenta un diálogo enriquecedor que nos permite observar la evolución de la espiritualidad humana. También pone de relieve cómo la interconexión entre distintas tradiciones puede generar nuevas perspectivas sobre el significado de lo sagrado en el contexto contemporáneo. La revelación de estos secretos invita a un respeto renovado por las diversas formas de encontrarse con lo divino. 32. El impacto de la llegada de los españoles. La llegada de los españoles en el siglo XVI significó un cambio radical en la vida de las comunidades indígenas. Sin embargo, este evento no solo trajo destrucción, también incitó la resistencia y la adaptación de las culturas autóctonas. Al entender el impacto de la colonización, podemos buscar caminos donde las enseñanzas de Jesús hayan sido acogidas o reinterpretadas. Los relatos de aquellos que resistieron ante la invasión muestran el deseo innato de mantener su identidad espiritual. La mezcla de culturas que surgió de este encuentro ha generado una riqueza espiritual que continúa viva hoy en día. Al reconocer el impacto de estos eventos, celebramos la valentía de aquellos que, a pesar de los desafíos, han mantenido su conexión con lo sagrado y su búsqueda de verdad. 33. Un nuevo entendimiento de la espiritualidad. A medida que exploramos la conexión de Jesús en América, se abre la puerta a un nuevo entendimiento de la espiritualidad. Se nos presenta la oportunidad de integrar diversas culturas, creencias y tradiciones en la búsqueda común de amor, comprensión y paz. Reexaminando nuestras raíces, encontramos que la esencia de lo que significa ser humano se teje con hilos de diversas tonalidades que nos unen. Este nuevo entendimiento invita a un diálogo enriquecido, donde la unidad en la diversidad no solo es un ideal, sino una realidad que todos podemos co-crear. Al entrelazar las enseñanzas de Jesús con las tradiciones indígenas, forjamos un camino hacia una espiritualidad inclusiva y transformativa. Este viaje nos invita a cuestionar, aprender y crecer juntos,
construyendo un nuevo horizonte donde la amorosa confrontación de ideas enriquezca la vida espiritual de todos. La exploración de la historia de Jesús en América nos ofrece una nueva perspectiva que desafía interpretaciones anteriores. Al conectar narrativas, simbolismos y creencias, descubrimos una rica tapestría donde la presencia de Jesús se manifiesta de manera sorprendente en diversas culturas. Estos relatos de resistencia, sincretismo y recuperación aportan un diálogo profundo, invitando a todos a ampliar su comprensión espiritual. Es momento de abrir nuestras mentes y corazones a las historias que han sido silenciadas. Comprometámonos a rescatar estas verdades y a dar voz a quienes han mantenido su fe viva a lo largo del tiempo. A ti que has recorrido este camino de descubrimiento, te invito a suscribirte, compartir y comentar sobre lo que has aprendido. Juntos, continuemos la conversación y busquemos la verdad que nos une en nuestro deseo común de amor y comprensión. Unámonos en esta búsqueda espiritual para abrir nuevos horizontes hacia el futuro.